Un cordial saludo, chicos. En esta oportunidad vamos a hablar de un fenómeno muy particular del movimiento y es la aceleración. Entonces, los objetos en movimiento pueden aumentar su velocidad o disminuirlo. Por ejemplo, cuando caminamos o cuando vamos en un vehículo. Sentimos o podemos presenciar este fenómeno. En realidad, en la mayoría de los movimientos la velocidad no permanece constante. Es decir, aumentamos la velocidad o la disminuimos. Por ejemplo, cuando estás dentro de un ascensor y este empieza a subir o cuando frenas repentinamente, experimentas algo en el estómago. Esa sensación solo se presenta cuando la velocidad aumenta o disminuye y no se siente en el resto del trayecto del ascensor, es decir, cuando su velocidad no varía. Los cambios de velocidad se describen mediante la magnitud denominada aceleración. Entonces, ¿qué es la aceleración? La aceleración es la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Al calcular el cociente entre el cambio de velocidad y el intervalo de tiempo en el que se produce, se obtiene la aceleración media. Es decir, que la aceleración media será igual a delta de b, que es igual a b sub 2 menos b sub 1. Es decir, la diferencia de dos velocidades, sobre delta de t, que es igual a t sub 2 menos t sub 1, es decir, la diferencia de dos tiempos. Puesto que en el sistema internacional la velocidad se mide en metros sobre segundo y el tiempo se mide en segundos. La aceleración se expresa en metros sobre segundo, lo que es equivalente a la unidad de metros por segundo al cuadrado. Es decir, que la unidad de aceleración en el sistema internacional es el metro sobre segundo al cuadrado. Esta es la magnitud, recuerden, de la aceleración. Bien, ahora vamos a realizar un ejemplo donde vamos a comprender un poco más este fenómeno de la aceleración. Acá podemos identificar un móvil el cual se desplaza en 4 trayectos diferentes. En el primer trayecto tiene una velocidad de 7.7 metros por segundo. Durante este segundo trayecto va a obtener una velocidad o se mueve a una velocidad de 8.5 metros por segundo. En este tercer trayecto se mueve a una velocidad de 10 metros por segundo. Y en el cuarto trayecto se mueve a una velocidad de 13.8 metros por segundo. Esos trayectos los registro acá en esta tabla. 0, 7.7, 8.5 y 10 respectivamente metros por segundo. Y se va a hacer vamos a calcular la segunda parte. Bueno, voy a explicarles los valores que están abajo. Los valores de abajo representan el tiempo. Entonces, al iniciar, pues ya ha transcurrido 0 segundos. Aquí 4 segundos. Acá 6.7 segundos. Al tercer trayecto 8.5 y al cuarto trayecto 10.7 segundos. Esos valores también los voy a registrar respectivamente en esta fila de los primeros tiempos. ¿Cómo voy a obtener los segundos tiempos? Entonces, el segundo instante sería este, al finalizar el trayecto. Al finalizar el segundo trayecto, 8.5. Al finalizar el tercer trayecto, 10 metros por segundo. Y al finalizar el cuarto trayecto, 13.8 metros por segundo. Y lo mismo va a pasar con los tiempos. Entonces T sub 2 sería 4, 6.7, 8.5, 10.7. Ahora bien, vamos a completar estas 3 casillas restantes. Esta casilla corresponde a la diferencia de las velocidades. Entonces, la diferencia de las velocidades, esta casilla le voy a restar 7.7 menos 0, 7.7 y así sucesivamente. 8.5 menos 7.7, 0.8 y así sucesivamente. Aquí está bien explicado. Y lo mismo va a pasar para las diferenciales de tiempo, es decir, esta casilla lo voy a restar esta y voy a obtener 4 segundos.
esta casilla le voy a restar esta y voy a obtener 2.7 y así sucesivamente. Bien, ¿con qué fin? Para poder obtener la aceleración media. Y la aceleración media, entonces, ¿cómo la obtenemos? Recordemos esta fórmula. Entonces, cuando ya tenemos estas diferencias, ya podemos calcular la aceleración media dividiendo 7.7 entre 4 y obtenemos que la aceleración media del trayecto 1 será de 1.9 metros por segundo al cuadrado, que la aceleración media del segundo trayecto es dividir 0.8 entre 2.7 y voy a obtener 0.3 metros por segundo al cuadrado, y así sucesivamente, 0.8 metros por segundo al cuadrado, 1.7 metros por segundo al cuadrado. Fácil, ¿cierto? Bien, veamos un segundo ejemplo. En este ejemplo vamos a identificar una motocicleta que parte de la línea de salida y aumenta repentinamente su velocidad a 72 km por hora en 20 segundos. Vamos a determinar su aceleración media. ¿Listo? Fácil, entonces para ello debemos hacer una conversión del tiempo de estos 72 km por hora en, según el sistema internacional, lo vamos a convertir a metros por segundo. ¿Por qué a metros por segundo? Porque el tiempo nos lo están dando en segundo, entonces es más fácil convertir esta expresión, pasarla de kilómetros a metros por segundo. Entonces la conversión se va a dar de la siguiente manera. Tomamos los 72 km por hora y los vamos a multiplicar con su factor de conversión, es decir, por 1000 metros, que es lo que tiene un kilómetro, y también vamos a convertir las horas, es decir, una hora que tiene 3600 segundos. Multiplicamos todo esto y dividimos 72 por 1000, son 72.000 por 1, 72.000 sobre 3600, y eso será igual a 20 metros por segundo. Aquí cancelamos kilómetro con kilómetro, horas con horas se cancelaría, que finalmente nos quedarían metros sobre segundo. ¿Listo? Fácil, ¿cierto? Ahora vamos a calcular la aceleración media. Una vez que tengamos ya expresada la velocidad en metros por segundo, ya podemos calcular la velocidad media. Es decir, que si la velocidad final fue de 20 metros por segundo, le vamos a restar la velocidad inicial, que fueron, o al arrancar, la velocidad es de 0 metros por segundo. Todo eso dividido entre 20 segundos, es decir, 20 segundos menos 0 segundos, que es el tiempo inicial, que serían los 20 segundos. Al hacer esta resta y este cociente vamos a obtener 1 metro por segundo al cuadrado, es decir, que la aceleración media de la motocicleta es de 1 metro por segundo al cuadrado. Fácil, ¿cierto? Entonces, para finalizar vamos a proponer un tercer ejemplo. Determinar la aceleración media de un automóvil que inicialmente se mueve a 36 km por hora y se detiene en 10 segundos. Entonces, miremos este problema. También, al igual que el anterior, vamos a hacer la conversión de los 36 km por hora a segundos, ¿cierto? A metros por segundo, ya que el vehículo se detiene en términos de segundos, entonces el tiempo está en segundos. Vamos a hacer la conversión usando el sistema internacional. La conversión, entonces, tomamos los 36 km por hora y lo vamos a multiplicar por 1000 metros, que es lo que tiene un kilómetro, y multiplicado por una hora sobre 3600 segundos, que es lo que tiene una hora. Ahora bien, al multiplicar vamos a obtener 36.000 dividido en 3600 y ese cociente será 10. Acá se cancelaría kilómetros con kilómetros, ¿cierto? Horas con horas se cancelaría, de tal manera que nos va a quedar la unidad de metros por segundo de la velocidad. Ahora, se va a calcular la aceleración media, que es lo que nos pide el problema.
Entonces, para calcular la aceleración media utilizamos la fórmula que estamos desde el comienzo de la clase. Vamos a tomar la velocidad final como 0 metros por segundo, porque es cuando se detiene el vehículo, menos la velocidad a la que va el vehículo, que son los 10 metros por segundo, ¿sí? Lo que acabamos de convertir, sobre 10 segundos. ¿Listo? Acá el cociente será menos 1 metro por segundo al cuadrado, es decir, que la aceleración media será de menos 1 metro por segundo al cuadrado. La aceleración y la velocidad tienen signos diferentes, lo cual se interpreta como una disminución de la rapidez. Chicos, espero me haya hecho entender. Muchísimas gracias. Buen día.